Como bien sabemos, actualmente el mundo se encuentra en una situación complicada derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esto ha traído distintas repercusiones no solo en México, sino en todo el mundo. En particular para nuestro país, uno de los aspectos más importantes es el petróleo. Es por esto que, como parte de la materia de economía agrícola, en mi proyecto final he decidido realizar una investigación titulada Análisis de la caída del precio del petróleo y su influencia en la reducción del precio de la gasolina en México, en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Abordaré aspectos de tipo económico y otros que derivan de ello. Comenzamos. Como introducción al tema, podemos decir que el petróleo constituye una significativa fuente de energía, tanto de uso industrial como de uso doméstico. Es por esto que genera grandes ingresos a un país. Debido a la importancia fundamental en la industria manufacturera y de transporte, el cambio en el precio genera grandes variaciones en las economías de un país e incluso en las economías globales. Para el caso particular de México, el petróleo se volvió sumamente importante durante el sexenio de José López Portillo, cuando el barril llegó a alcanzar $34 en el mercado. Fluía la riqueza y por lo tanto las oportunidades para la población eran mayores. Bien, continuando con la explicación, desde que México ingresó al mundo de la globalización en el año de 1986, cuando fue aceptado en el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Servicios, todo empezó a cambiar y se liberó la actividad comercial en México. Y se inició una etapa de grandes transformaciones, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. El refinado del petróleo es un proceso por el cual el crudo pasa a través de una caldera para poder ser destilado y separado. A este proceso se le conoce como cracking. De este se obtienen diversos productos derivados y uno de ellos es la gasolina, que es el tema central de esta investigación. En México se consumen cerca de 190 millones de litros al día, según las cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, convirtiendo a México en el cuarto país más consumidor de gasolina en el mundo. El problema central de esta investigación es la caída del precio de la gasolina en el contexto de la pandemia ocasionada por el coronavirus en México. Aquí se presenta una pequeña explicación sobre el problema. Desde el pasado 9 de marzo los precios internacionales del petróleo cayeron, lo que ocasionó que en México la gasolina también bajara su precio. Esto ocurrió debido a que a nivel internacional existió una reunión entre los países pertenecientes a la OPEP y Rusia. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En dicha reunión se tenía como objetivo disminuir la producción debido a que la demanda iba a ser menor, ocasionado por el coronavirus, ya que hay menor circulación de automóviles y la industria pues se ve ampliamente limitada. Incluso algunas industrias paran sus actividades. Sin embargo, Rusia consideró que esta situación iría en contra de sus intereses y por lo tanto decidió incrementar su producción. Rusia pensó que las empresas más beneficiadas de esta situación pues iban a ser de origen estadounidense. Este hecho a su vez provocó que Arabia Saudita decidiera incrementar su producción. Al haber una sobreoferta en el mercado, el precio del petróleo disminuyó y por lo tanto el precio de todos sus derivados. Esta situación no pudo agravarse tanto si Rusia hubiera aceptado el trato que le propusieron los miembros de la OPEP, que era el retirar 1.5 millones de barriles de petróleo para equilibrar los niveles de oferta y demanda. Sin embargo, Rusia no aceptó, argumentando que quería esperar a ver los efectos del coronavirus en el mundo. Los objetivos de esta investigación son dos. El primero es comprender los factores que inciden en la conformación de los precios de los combustibles en México, de qué manera se modifican y cómo influyen en la economía del país. Y el segundo es analizar en el contexto de la pandemia por el COVID-19 el impacto de la caída del precio del petróleo en la disminución del precio de la gasolina en México.
La hipótesis de esta investigación es que, siguiendo las leyes de la oferta y la demanda, el precio de la gasolina y de los derivados del petróleo se modifica junto con otros factores según la demanda del mercado. Es decir, cuando la disponibilidad en el mercado es baja, la capacidad para la refinación y la obtención de gasolina es poca o su costo es muy elevado, o bien los costos por su importación son elevados, los precios de la gasolina se incrementan. En cambio, cuando existe amplia disponibilidad de petróleo, o bien un país cuenta con los recursos suficientes para su refinación y obtención de sus derivados, o los costos de su importación son bajos, la cantidad disponible en el mercado es alta, con lo que el precio es bajo, por lo que la demanda es alta y más personas tienen acceso a ella por un menor precio. Es justamente lo que sucedió en México. Derivado de la sobreoferta que existía en el mundo por el petróleo, las refinerías podían comprar petróleo a un menor precio, por lo tanto debían vender la gasolina a un menor precio, ya que si no los competidores podrían hacerlo y con ello los podrían afectar debido a que no comercializaban sus productos. La metodología de este análisis es realizar una investigación bajo un enfoque económico a través de la búsqueda en diferentes fuentes de información confiable sobre la caída del precio del petróleo y su influencia en la disminución del precio de la gasolina en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y analizar las consecuencias que este fenómeno tiene en la economía del país e incluso en la economía mundial. Para este caso, los resultados o la realización del análisis se basa en varios aspectos fundamentales y es sumamente importante abordarlos. Cabe mencionar que los precios del combustible que se observan a los consumidores, a nosotros en las estaciones de servicio, están conformados por 5 componentes principales. El primero son las referencias internacionales en los precios de la gasolina. El segundo es el tipo de cambio, el dólar. El tercero es el costo de logística, el cuarto son los impuestos que se aplican en México y el quinto es el margen de ganancia de las estaciones de servicio. Abordaremos cada uno de ellos paso a paso. Para el caso de las referencias internacionales en el precio de la gasolina, podemos mencionar que los precios del petróleo han caído desde el 6 de marzo en un promedio de 30%. Esta situación fue derivado del desacuerdo entre los países pertenecientes a la OPEP y Rusia, en lo que ocasionó una sobreoferta en el mercado. Para el caso del tipo de cambio, el precio del petróleo se fija en dólares, por lo que una depreciación del peso frente a esta moneda implica un mayor costo por el barril de crudo. Esto es algo de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. El precio ha sufrido depreciaciones con respecto al dólar bastante considerables. Sin embargo, aunque el dólar aumentó mucho de precio, llegando a sobrepasar la barrera de los 25 pesos, esto se vio compensado debido a la fuerte caída en el precio del petróleo. El costo de logística es otro de los factores que influyen en la conformación de los precios de la gasolina en México. El país debe importar cerca del 70% de las gasolinas que consumimos, lo que implica que tenga que viajar en buque tanque, descargarse en un puerto, almacenarse y después transportarse en las pipas o ducto hasta la terminal para ir a lo que se le conoce como la última milla, es decir, el punto de venta en las estaciones de servicio. Para el caso de los impuestos, en México se paga uno denominado Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, IEPS, que es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es establecido cada semana de acuerdo al tipo de cambio, los precios de referencia internacionales y los costos logísticos, es decir, los tres aspectos mencionados anteriormente. El IEPS es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que se aplica directamente a los clientes cuando compran la gasolina. También se paga un IEPS estatal, una cuota fija para cada año y que se actualiza de acuerdo a la inflación, así como otro IEPS debido a las emisiones de CO2, que es un impuesto al carbono y es aplicada a emisiones de gases de efecto invernadero debido al combustible que
utilizamos en nuestros automóviles, así como el impuesto al valor agregado que todos conocemos, el IVA. Estos son algunos de los impuestos que pagamos al consumir gasolina en México. En cuanto a las ganancias para cada estación de servicio, es necesario tomar en cuenta todos los factores anteriores que influyen directamente en la conformación del precio de la gasolina que se nos vende, así como costos financieros y operativos que incluyen el traslado de la gasolina desde una estación a otra o de las terminales de almacenamiento a una estación de servicio. Considerando todas estas situaciones, si la disputa entre Rusia y Arabia Saudita continúa, entonces podría haber grandes afectaciones a la economía del país y a la economía mundial. Es probable que el precio del petróleo pueda repuntar si el conflicto se soluciona, pero si el conflicto continúa sin resolverse, podríamos observar los precios de la gasolina más bajos en muchos años. En relación al contexto actual de la pandemia en México, puede ocurrir que la demanda de gasolina sea menor. Sin embargo, bajo ciertas condiciones puede ser que la gente aproveche para consumir gasolina a un menor precio. Para estabilizar la economía del país derivado de la pandemia, el gobierno mexicano decidió incrementar la recaudación del IEPS. De esta manera, a incrementar sus ingresos debido a la venta de combustible, de todo el combustible que se venda. Esto debido a que entre el 25 y el 30% de los ingresos federales que se obtienen son a partir de la venta de hidrocarburos. Es decir, que si los precios del petróleo mantienen una tendencia a la baja, pues los recursos del gobierno se verían ampliamente limitados. La reducción en los precios de la gasolina implica, por lo tanto, que las utilidades o ganancias de los refinadores se acorten. Y a pesar de la caída en los precios del petróleo y que adquieren barriles de petróleo a un costo menor, pues esto afecta directamente a ellos y presiona a toda la cadena comercializadora, como a los importadores, almacenistas y a las estaciones de servicio. Petróleos Mexicanos va a ser el más afectado en ese aspecto, y es que en algún momento puede intentar compensar la caída del precio de la gasolina incrementando otros impuestos, ya sea el de logística o el IEPS o algún otro impuesto que ayude a la conformación de un precio más alto. Y también el negocio de Pemex puede verse afectado debido a un menor consumo por parte de las personas como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, eh, a favor de frenar los contagios. Debemos recordar que debido a la apertura energética que se realizó como parte de la reforma energética por el presidente Peña Nieto, pues el precio de la gasolina no resulta no lo establece el gobierno mexicano, sino que es establecido por las referencias internacionales. México importa cerca del 70% del combustible que consume, eh, e incluso Pemex llega a tener márgenes negativos en cuanto al aspecto de refinación. Y es que, como se mencionaba anteriormente, los consumidores pueden ver como una gran alternativa consumir combustible a un menor precio. Sin embargo, esta situación puede traer otras afectaciones en donde los recursos que le llegan al gobierno no sean lo suficientes y por lo tanto el dinero no llega a los estados. Y es que la economía mexicana depende sumamente del petróleo. Aproximadamente un 40% del presupuesto de egresos está basado en el petróleo y por lo tanto de la venta de combustibles pues no se van a obtener grandes ingresos y los recursos se van a ver sumamente limitados. La baja del precio internacional del petróleo y en México de la gasolina y todos sus derivados, pues implica que no se lograría la recaudación prevista para este año. Por lo tanto, el gasto público se reduce y el dinero que se aporta a cada estado pues es menor.
Nuestro país tiene un mercado abierto que es controlado, es decir, si se incrementa el precio del crudo, el combustible debe subir. Y ahí es cuando entran los estímulos que da el gobierno. Cuando el precio de la gasolina es muy elevado, entonces el gobierno apoya más a los consumidores. En cambio, cuando el precio de la gasolina disminuye, incluso el IEPS llega a ser mínimo, simplemente no existe. Otro factor que influye dentro de esta situación de el petróleo y la gasolina es el costo del TAR, es decir, el costo que Pemex cobra por la refinación. Cabe aclarar que en las 6 refinerías que existen en el país, ninguna funciona a su máxima capacidad. La máxima que llegan a alcanzar es del 40%, mientras que en los Estados Unidos llega a ser del 90%. Es por esto que mucha de la gasolina que importamos en México pues viene de los Estados Unidos. Durante el mes de abril de este año se registró una caída en el precio del petróleo y por lo tanto de la gasolina que fue mayor a lo que estaba presupuestado, y así como una menor demanda derivado de la pandemia, debido a que mucha gente pues no salía a trabajar, o el movimiento en cuanto al transporte público y demás servicios pues era menor. Algunas industrias tuvieron que cerrar, en fin, varios factores que afectaron esta situación. Es por lo tanto que las finanzas del país se ven afectadas. Como conclusión de esta investigación puedo decir que aunque el precio de la gasolina no es fijo, la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita pues seguirá manteniendo los niveles de costo del barril y de la gasolina y todos sus derivados pues en niveles bajos. Y si bien es cierto que esta caída ha afectado sumamente a los países productores y en especial a nuestro país, pues no ha tenido un impacto en la balanza de pagos. Hay que reconocer que el sector público sigue siendo muy vulnerable a esta caída de los ingresos petroleros, ya que muchos de los financiamientos, apoyos y dinero que se destina hacia la población pues no son adquiridos por el gobierno y por lo tanto no lo pueden distribuir. Sin embargo, esta caída en los precios del petróleo, que generalmente implica decir que yo puedo adquirir gasolina a un menor precio, pues puede tener repercusiones para el negocio de la refinación en un futuro. Así que siendo hoy 8 de junio del 2020, los precios del combustible se han estabilizado, con lo que puedo decir que este conflicto está siendo solucionado y esperando que no tenga consecuencias a un largo plazo. Bueno, finalmente como recomendación puedo decir que aunque el COVID-19 no ha sido totalmente controlado ni lo será, y aunque probablemente haya un nuevo rebrote de esta enfermedad, pues México deberá incrementar y decir, pues reducir el número de casos que hay en el país a través de distintas alternativas de salud que prevengan de futuros contagios, ya que aquellos países que tienen un menor número de contagios pues tienen una oportunidad de apertura más amplia y poseen planes de crecimiento a mediano y largo plazo. Con el tipo de cambio por arriba de los 20 pesos, incluso llegó a alcanzar los 25 pesos, eh, México deberá inyectar dólares al mercado y así mitigar la depreciación del peso ante el dólar, lo que esta situación representaría eliminar el estímulo a las gasolinas como lo es el IEPS. Expertos coinciden que urge la entrada de nuevo dinero por parte de los inversionistas en el país, ya que ahora el dinero costará menos porque los bancos bajarán su tasa de interés. Y en cuanto al consumo de gasolina, lo normal sería consumir en los patrones normales y aprovechar los ahorros obtenidos de consumir una gasolina a un menor precio y utilizarla cuando haya alguna necesidad o las oportunidades simplemente no lo permitan. Habrá que analizar los efectos que tiene esta pandemia en la economía nacional, que está siendo sumamente afectada.
e incluso se están viendo ya los efectos sin que ésta haya terminado, por lo que el gobierno deberá hacer algo realmente importante si quiere mitigar los efectos que tuvo. Para finalizar, espero que haya quedado claro el tema del por qué la bajada de los precios del petróleo, del combustible, cómo se establecen los precios de la gasolina y demás aspectos que son de vital importancia entenderlos para analizar estos temas y no simplemente decir que la gasolina bajó de precio porque bajó el petróleo y ya. Son varios factores que confluyen y debemos entenderlo bajo esta situación por la que estamos atravesando y el por qué puede traer consecuencias a futuro y cuáles son los beneficios que tengo en el presente. Bueno, pues sin más que agregar, muchas gracias. Eso fue todo. Bien, ya para terminar, pues esta es mi bibliografía consultada.